Muchas gracias, Ezequiel. Saludo cordial para tu persona, para Diego y sobre todo para la audiencia. Eh, ¿Cómo está el panorama? Bueno, en Bolivia tendría que estar mucho mejor el panorama político, ¿no? Pero hay una crisis profunda. La raíz más profunda de esta crisis es cabalmente la crisis de los partidos políticos. Es un estado, una sociedad donde no hay estructuras políticas con relatos, con principios, que renovación del liderazgo. Lo que vamos a tener es improvisación, ¿no? Mucho fuego artificial, pero poca coherencia, poca propuesta, pocas alternativas en términos políticos, ¿no? Que sean consistentes. Pero ahí, en el marco de la realidad en que está el Estado boliviano, vamos avanzando, poco que se va configurando el mapa preelectoral, y en ese mapa preelectoral, te voy anticipando, yo veo que hay consolidados tres bloques, ¿no? O convergencias, si quieres llamarlo, y hay la posibilidad de que se puedan consolidar una o dos convergencias más. ¿Cómo has ¿Cuáles son visto? los bloques? Sí, Perdón, no sé si hasta ahí no, no, podría ser la primera. está bien. Vamos con los bloques y después ya seguramente vamos a entrar en el tema que te iba a tocar. Te escucho, Daniel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, rapidito. eh, un primer bloque, creo que sin ser peyorativo, lo están denominando el bloque de los actores tradicionales. Ellos se han bautizado como el bloque de la unidad. Sabemos que ahí está Tuto, Samuel, Carlos Mesa, está también Luis Fernando Camacho, aunque no calzaría mucho generacionalmente, pero está ahí. Se ha sumado ayer Vicente Cuellar y creo que la señora Amparo Bolivian, que tenía en algún momento también pretensiones de ser candidata, ¿no? A este bloque, en términos también de organizaciones políticas, pareciera que se va a sumar Demócratas, ¿no? Y se ha sumado Juan del Granado con su agrupación ciudadana. Hay un bloque que yo diría que es de centro, no sé si centro derecha, que el actor más claro ahí es Manfred Ríos Villa. Posiblemente en esa misma línea vayan a perfilarse Johnny Fernández, Eva Copa, posible. Y el bloque social popular, ¿no? Así lo llamaría yo, que es el bloque del MAS, donde Arce ya parece tener overall de candidato, Evo Morales, que ha seguido insistiendo de que va a ser candidato, Andrónico Rodríguez, y como te decía, Eva Copa fluctúa, ¿no? En ese bloque de centro o este bloque popular. Y termino con mi mapeo, si me permite. Y hay un bloque un poco más, con una línea más radical, inspirado en el movimiento mileísta, donde Branco es el que descolla, el que ataca, el que declara, tratando de un poquito de emular algunas cosas de Milei, posiblemente Chi, Juan Carlos Sánchez en Cochabamba, y hay otros que han quedado postergados, como Rodrigo Paz, se hablaba en algún momento del Capitán Lara, y etcétera. Ese es más o menos el mapa. O verás un país en términos poblacionales pequeño, porque somos de los países, excepto Paraguay, que menos población tiene en Sudamérica, pero que tiene 13 siglas políticas y 20 precandidatos a las elecciones nacionales. ¿Cómo ves la última sumatoria que tuvo este bloque denominado de unidad, donde se suma Vicente Cuellar? Ahí está Tuto, está Samuel, está Carlos Mesa, está Luis Fernando Camacho y ahora se suma Vicente Cuellar. ¿Qué significa esta sumatoria en la carrera de las elecciones? Bueno, Vicente Cuellar tiene una ventaja comparativa o un par de ventajas comparativas importantes. Uno, que es un líder emergente. Creo que en algunas encuestas he visto que no tiene tanto rechazo como los otros candidatos, tampoco tiene la aceptación que ellos tienen, pero creo que es importante en política no tener rechazo en este momento. Un segundo elemento, que es otra ventaja comparativa, que le permite ubicarse en una línea de expectativa como candidato a la vicepresidencia en ese bloque, es que su centro, su origen es Santa Cruz, ¿no? Y creo que esta estructura va a apostar cabalmente porque Santa Cruz le dé la mayor cantidad de votos posible. Entonces, Vicente Cuellar es un poco la figura o la cara de renovación de este bloque denominado de unidad, ¿no?
proviene de Santa Cruz y no tiene tantos negativos como acumulan los otros candidatos. Entonces, le suma en una primera etapa. Veremos si luego también logran converger, logran ensamblar una propuesta, se ponen de acuerdo en los candidatos, a la Asamblea Legislativa, etcétera. Pero repito, ¿no? Creo que Vicente Cuellar se ubica en un nivel de expectativa y a esta fórmula que se ha ido consolidando le va a dar algunos frutos, ¿no? Su presencia. ¿Crees que la más fuerte en estos momentos, como bloque? Es la más difundida en términos mediáticos. No te Ok, podría decir que es la más fuerte, ¿no? Porque creo que hay una especie ahí de triple empate, ¿no? A ver, ujú, ¿a qué me refiero, ¿no? Ellos pueden estar apostando a una parte del electorado, sobre todo a nivel urbano, ¿no? Pueden estar apostando al voto antimacista, ¿no? Que es un voto importante, pero no es el todo, debe ser probablemente un tercio de la votación. Esa puede ser su fortaleza. Pero también está Manfred Reyes Villa, ¿no? ujú. Que también ha ido avanzando y él tiene una estrategia de tratar de capitalizar más bien el voto flotante que ha quedado del MAS, ¿no? Ese voto descontento y tener también su propia cosecha. Entonces, yo creo que por ahí hay una especie, repito, de igualdad, ¿no? Aunque mediáticamente ha estado sonando bastante desde diciembre por la manera en que se han presentado, por quienes están detrás de ellos. Entonces, en política creo que todo es muy relativo, Ezequiel. Ahora, ¿crees que van a aceptar finalmente, porque Tuto dijo yo soy el candidato y soy el candidato, ¿no? Y en principio habían hablado de encontrar alguna forma de establecer quién iba a ser el candidato. ¿Crees que finalmente terminan aceptando a Tuto como el candidato de este bloque? Pese a que es un bloque, pero el que más se ha estado moviendo y tiene el colmillo en este momento, creo, de Clavado. candidato ya clavado en la yugular es Tuto, ¿no? Y veo difícil que vaya a declinar, ¿no? Creo que él mismo se ha definido como el candidato indeclinable, irrenunciable, algún término así usó. Y veo además que la gente que está en campaña en este bloque, en la mayoría, la que más trabajo territorial está haciendo es la gente de Tuto, ¿no? Han llegado hasta a pintar paredes en Santa Cruz ya con el nombre. Entonces, eso te dice un poco cuál es la dinámica interna, ¿no? Va a ser muy complicada, ¿no? Todos sabemos de que en este bloque puede haber en algún momento asperezas y que pueden llegar incluso a fracturas. Veremos si tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. Yo creo que hay dos personas que tienen la misma aspiración. Creo que es Samuel Doria Medina, Tuto. Mesa por ahí también, aunque lo veo bastante disminuido. Creo que internamente en su agrupación, el hecho de que el Free se haya ido con Tuto, lo han debilitado, pero además, ¿no? De repente un poco la edad, el estado físico, no sé, algo he leído por ahí. Este 15, creo que si no me equivoco y si no hubo cambio finalmente, de febrero es ya la inscripción de las alianzas, estamos prácticamente a un mes. Un poco para reforzar lo que decías al principio, ¿qué alianzas crees que van a estar ahí inscritas y de qué van a servir estas alianzas finalmente para las elecciones y para la inscripción del candidato? Bien, a ver, el 15 de febrero sí es una fecha tremendamente importante. Pareciera que el bloque que hemos llamado tradicional o el bloque de la unidad, ¿no? Tiene ahora a su disposición dos siglas, o va a tener, ¿no? Tiene una ya que es la del FRI, y pareciera, todo indica que Demócratas también, que es una organización a nivel nacional, se va a prestar para esta alianza. Entonces, va a tener, ¿no? Una estructura política, es muy importante tener estructura, sobre todo para el día de las elecciones, Ezequiel. Hay estudios que indican que 30% de la población se define en la cola, ¿no? Por quién va a votar, ¿no? Y cuando ve presencia, cuando ve que hay delegados, incluso por el tema de la sospecha de fraude, eso es importante. Entonces, tener ese aparato, esas convergencias, esa alianza, esta agrupación, le puede dar mucha fuerza, ¿no? En términos de movilización, dinámicas regionales,
discurso, si es que llegan obviamente a plantear una propuesta, porque ahí no se ha escuchado algo que sea de impacto en cuanto a propuestas, ¿no? Habrá que esperar, dicen algunos, para ver qué finalmente van a proponer. No sé, el bloque de Manfred Reyes Villa también está en lo suyo. Él dice que no va a hacer alianza, pero a mí me late que en algún momento algunos también podrían estar sumándose a esa estructura, aunque Manfred Reyes Villa pareciera que tiene un problema en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Alguien ha salido diciendo de que su personería está observada, ¿no? Que no cumple con los requisitos, así que por ahí puede haber alguna sorpresa, ¿no? Se puede quemar el pan en la boca del horno, pero de todas maneras, como están las cosas y en las encuestas que se ha visto, Manfred es un candidato que podría también avanzar de acuerdo también al discurso, a la propuesta y a las soluciones que se vayan a plantear. Yo creo que, Ezequiel, la gente hoy en esta elección va a estar muy atenta, va a estar muy receptiva a escuchar qué se plantea, ¿no? En los temas de la economía, carburante, justicia, Ujú. instituciones, rol del Estado, etc. Muy bien. Y bueno, por ahí habrá que ver también qué pasa con ese otro bloque social popular, le llamo yo, que es el bloque donde el MAS, ¿no? Ha ocupado esa estructura, otros le llaman el bloque nacional popular, lista, donde, bueno, si se descarta Evo como candidato, tenemos Iván Drónico. A Arce lo he escuchado este año ya desde el 1 de enero en algunos discursos tratando de polarizar, tratando de asumirse como el defensor de ese bloque, ¿no? El que va a luchar contra los neoliberales, etcétera, etcétera. Un poco parte de la demagogia política que siempre hay. Bueno, ese bloque tiene su capital, ¿no? Por muy desgastado que esté, por muy disminuido que esté, por las disputas internas, Ujú. por la falta de coherencia, pero yo creo que si no es un tercio, es cerca de un tercio todavía del electorado, sobre todo a nivel rural, que ellos pueden capitalizar, ¿no? Entonces, hay mucho para moverse todavía en este abanico preelectoral. Habrá que ver también si Branco llega a usar la sigla de ADN para estar en las elecciones. Por ahí se conecta con los jóvenes, con sus posturas mileístas, digo yo, y también se lleva un pedacito de la torta, ¿no? No creo que se lleve mucho, pero ese pedacito le puede ser útil para construir algo hacia el futuro. Muy bien. Diego. Daniel, buenos días. Uno de los puntos de encuentro que han tenido los candidatos antes de presentarse como un bloque de unidad ha sido visitar el centro penitenciario de Chonchocoro al gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Cómo ve usted el tema de que si bien está Tuto, Samuel, está Carlos Mesa, esta nueva unión con Luis Fernando Camacho, podría darse una candidatura desde el centro penitenciario de Chonchocoro? ¿Podría darse esa situación? Podría, y ya se dio en el pasado, ¿no? Con Leopoldo Fernández, se dio hace, creo que un poco más de 10 años atrás. También estaba guardando detención en esa época y fue acompañante de fórmula, si no mal recuerdo, de Manfred Reyes Pilla. El caso de Luis Fernando Camacho eh, es un líder que la cárcel, como suele ocurrir, un poco que lo ha fortalecido en términos mediáticos, en términos de la sensibilidad de la población. Yo creo que la gran mayoría de la población lo ve a él como una especie de víctima, de mártir, ¿no? Lo ve como víctima de los atropellos, del abuso de poder, y eso suma, porque el voto tiene, ¿no? Un contenido también emotivo, no solamente racional. Entonces, eh, yo escribía un texto ayer y creo que en este bloque denominado de unidad o de los tradicionales, en realidad la disputa más dura, más difícil va a ser por la vicepresidencia. Y así como me preguntó Ezequiel sobre Vicente Cuellar, que yo lo veo con posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia, yo creo que también Luis Fernando Camacho y la gente que lo acompaña a él está planteándose esa posibilidad, o posiblemente las personas que lo han visitado, que usted ha mencionado,
ha habido, ¿no?, como una especie de romería, y hay todavía una especie de romería. Ayer estuvo el alcalde de Tarija, que es además el presidente del MNR, visitándolo también. Están conversando, viendo esa posibilidad, ¿no? Deben tener ellos una estrategia discursiva sobre Luis Fernando Camacho, que sería emotiva al construirse, que le permite tener un potencial como candidato a la vicepresidencia. Y quizás también sea quien más votos garantice aquí en la región cruceña, ¿no? Entonces, ahí va a haber entre ellos unas discusiones, unos análisis, ¿no?, unos cálculos muy fuertes. Repito, lo que yo planteo, la candidatura a la vicepresidencia en esta estructura va a ser la más difícil de definir, ¿no? Va a haber mucha, pero mucha contienda, y hay dos candidatos interesantes ahí, ¿no?, como son Vicente Cuellar y Luis Fernando Camacho. Y en todo este panorama, Daniel, ¿dónde está Branco? ¿Dónde queda Branco, que ha salido con un discurso fuerte, que no neguemos, por lo menos, si hay que creer en las encuestas que se han ido conociendo, ha tenido una sumatoria no muy fuerte, pero ha ido comenzando a sumar algunos números marcan un poquito ahí, igual que Chi? ¿Dónde queda Branco en todo esto, Daniel? Bueno, a ver, en el espectro o en el mapa, si quieres, ideológico, preelectoral, creo que él ha asumido una posición radical, ¿no? Ha asumido una posición entre conservadora, mileísta, digo yo. Por lo tanto, no compatibiliza eso con el bloque tradicional, con quien muchos dirían debería estar ahí en ese grupo, ¿no? Entonces, él está tratando de construir su propia identidad, y como vos has dicho, coincido, eso le puede permitir sumar algunos puntos. No creo que como para tener expectativas, definitivamente, porque él le está hablando fundamentalmente a la gente muy informada, ¿no?, urbana, Ujú. posiblemente del eje central, ¿no?, sobre todo Santa Cruz. Además, hay algo, ¿no?, que en algún momento creo que la gente hasta le va a reclamar. Se ha convertido en el principal adversario del bloque tradicional, ¿no? Porque no ha tenido contemplaciones, ¿no?, en sus declaraciones. A todos los ha acusado de buscapega, ¿no?, o masistas, zurdos ha comenzado a usar, pero en exceso, ¿no?, ese adjetivo, pero que, bueno, a algunos les debe gustar escucharlo en el oído, pero ese término de zurdo hasta me parece abusivo como lo usa él. Entonces, pero busca eso, pues, ¿no? Ubicarse Ujú. en el extremo derecho, busca diferenciarse, y yo creo que podría repetir la votación de Chi en el año 2019, que creo que llegó a algún 8%, Ok. algo así, porque obviamente hay una partecita de la población que se conecta con ese tipo de posiciones. Porque puede estar buscando también una representatividad en la Asamblea y una construcción de imagen a las elecciones subnacionales. Es posible, pareciera que a él le interesa más, ¿no?, lo subnacional. Tampoco es que Branco sea un actor nuevo, ¿no? Ezequiel, vos sos Ujú. periodista, sabés que el año 2020 él fue ministro, Ah, fue ¿no? cívico, fue ministro, empresario Pues sí, fue conocido. Ujú. ministro. Es una persona que ha pasado ha tenido una vida pública, una vida política. Entonces, yo creo que se va a ir generando también respuestas que le pueden afectar a él, ¿no? Habrá que esperar el nivel de los decibeles de la respuesta que va a tener a esa arremetida que ha desarrollado Branko Marinkovic en esto de querer, digamos, posesionar una candidatura. Lo que busca en este momento es eso, ¿no? Bueno. Posesionar una imagen, una identidad política, ver si le permite llegar con algunos actores a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y finalmente convertirse en actor para las elecciones subnacionales. Daniel, te mando un abrazo. Siempre es un gusto conversar con vos. Igual, saludos cordiales, felicidades por el espacio. Gracias, Daniel. Muy amable. Estuvimos conversando con Daniel Valverde sobre diferentes temas políticos. Un poquito de música. Pausa y después esta mesa cambia un poquito. Vamos a poner un poquito.